¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente para continuar con nuestra serie Escudriñando las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna y ellas son las que testifican acerca de Jesús. Estamos analizando en estos dos últimos temas la importancia que tiene la ley de Dios. ¿Por qué algunos cristianos dicen que Jesús vino a cambiar la ley? ¿En qué se basan para hacerlo? Les voy a leer algunos pasajes que ellos citan para pretender demostrar con esto que Cristo vino a cambiar. Ya hemos visto que no, pero de todas maneras vamos a analizar esos pasajes bíblicos, lo que dice. Uno de ellos se encuentra en San Mateo capítulo 22, versículos 34 en adelante, dice: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando ellos leen esto, dice, ahí está, así Jesús resumió en dos: amor a Dios y amor al prójimo. Ya no necesitamos especificar mandamientos. Escúchenme, amigo. Fue en otra ocasión que Jesús le pregunta a un intérprete de la ley, y vamos a ver qué responde el intérprete de la ley. No es Jesús el que responde, es el intérprete de la ley. Vamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 10, desde el verso 25 en adelante, dice así: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense en la pregunta: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? ¿Y qué le dijo Jesús? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Cómo lees tú la ley de Dios? Y mira lo que contesta el intérprete de la ley. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Quién es el que dice amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo? El intérprete de la ley. ¿Quién cambió la ley entonces? ¿Jesús o el intérprete de la ley? Ninguno de los dos. Lo que pasa es que ambos están respondiendo en dónde está sustentada la ley de Dios, la esencia de la ley de Dios, en el amor a Dios y en el amor al prójimo. O sea que ambos citaron dos pasajes del Antiguo Testamento. Fíjense, uno de ellos está en Deuteronomio capítulo 6, el versículo 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué tal? Lo mismo que dijo Jesús o lo mismo que dijo el intérprete de la ley. Así que Jesús no trajo absolutamente nada nuevo. El otro texto lo encontramos en Levítico, capítulo 19, el versículo 18, y allí leemos lo siguiente: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Amor a Dios y amor al prójimo. Dios escribió dos tablas de la ley. En uno habla del amor a Dios y el otro del amor al prójimo, como está en la Biblia, por favor, no en el catecismo. En el catecismo se pone 5 mandamientos en una tabla y 5 en otro porque alteraron 2. En la Biblia no. En la Biblia los 4 primeros mandamientos en la primera tabla hablan del amor a Dios. Y los otros 6 hablan del amor al prójimo, como Dios los escribió. De estos 2 mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo, dijo el Señor Jesucristo, depende toda la ley. Así que por lo tanto queda aclarado el texto que Jesús no vino a cambiar absolutamente nada, ni a minimizar la ley en 2 mandamientos solamente, sino que demostró que la esencia de la ley de Dios está basada en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y añade: de estos 2 mandamientos depende toda la ley, no 8 ni 9 mandamientos, toda, los 10, como Dios lo escribió. Ahora bien, ¿qué otro pasaje de la Biblia es el que es mal interpretado por algunos? El del Evangelio de Juan, el capítulo 13, el versículo 34. ¿Qué leemos allí nosotros? Evangelio de San Juan, el capítulo 13, el versículo 34, dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros
como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, algunos cristianos toman los pasajes que ya hemos leído de Mateo, de los 2 mandamientos, y toman este otro, y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahí está, es un mandamiento nuevo, ya no hace falta especificar ningún mandamiento. No está diciendo el Señor Jesús eso. Miren, yo les hago una pregunta. ¿Quién creen ustedes que puede interpretar mejor este texto bíblico? ¿Los teólogos de cualquier iglesia que nosotros pongamos para que lean ese versículo y lo interpreten? ¿O el apóstol Juan que lo escribió? El apóstol Juan sabía muy bien lo que Jesús quiso decir. Así que vamos a preguntarle al apóstol Juan qué quiso decir el Señor cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy. Vamos a ver si es que anulaba la ley antigua de los 10 mandamientos. Vamos a preguntarle al apóstol en las epístolas de él. Vamos a la primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo 1. Vamos a leer primeramente allí el capítulo 2 de la primera epístola de Juan, el versículo 7. Dice así el apóstol: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, o sea, en Jesús, y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Hijito, no estoy escribiendo ningún mandamiento nuevo. Es el antiguo, la ley antigua. Solamente que la ley antigua es nuevo en él, en Jesús. No la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, sino amad a vuestros enemigos, haced bien a lo que os maldice, orad por el que te ultraja y te persigue. O sea, el mandamiento es nuevo en la manera en que Jesús nos enseñó a amar a Dios y amar al prójimo. No es nuevo en el cambio de mandamiento, es nuevo en la manera de vivirlo. En eso está explicando el apóstol Juan. Fíjense en el capítulo 3 de esta misma epístola, primera de Juan, verso 1 en adelante. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sí, amado, es el amor que Dios nos dio para que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios por creación, pero lo somos también por redención, si aceptamos el plan de redención que Dios trajo en la persona de Jesús. Y ahora todavía en nuestra carne humana, en nuestra debilidad y fragilidad humana, en la muerte que tenemos que tener, no lo representamos debidamente a Dios, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Dios nos glorificará a su imagen y semejanza nuevamente. Sí, amigo. Por eso es que más adelante, inclusive en la misma epístola, en el capítulo 5 de la primera epístola de Juan, dice allí lo siguiente: en esto conocemos, verso 2, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuándo vamos a ver que amamos de verdad a las personas? Cuando amamos a Dios y respetamos sus mandamientos y somos fieles a ellos. ¿Qué pasa cuando una persona no quiere guardar los mandamientos? Primera de Juan también, capítulo 2, verso 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué tal? Si alguien dice yo conozco a Jesús pero no guardo sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Para terminar esta meditación, ¿cómo identifica la Biblia al último remanente de la historia, antes que Jesús aparezca? Los últimos hijos de Dios que en la tierra demostrarán al mundo que esa ley no ha sido cambiada. ¿Qué dice la Biblia con respecto a ello? ¿Y cuál será la ira del dragón contra ellos? Fíjense en lo que dice Apocalipsis, el capítulo 12. Allí se viene hablando de la gran lucha que Satanás hizo contra los hijos de Dios, inclusive cuando Cristo iba a nacer, cómo quiso devorarlo a través del rey Herodes, que mandó a matar a todos los niños,
cómo Jesús venció en la cruz del Calvario y cómo el diablo quedó desenmascarado ante el universo. Y fíjense en lo que dice el verso 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. La mujer en la Biblia pura es símbolo de la iglesia de Dios. Vamos a estudiar cuando estudiemos profecía y vamos a ver estos símbolos. Dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Característica, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, amigo, el último remanente de Dios se destacará por la obediencia y la fidelidad a los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 12 leemos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay algunos que dicen, ya no tenemos que guardar el sábado, ni no, tenemos que vivir con la fe en Jesús. Cuidado, la palabra de Dios es bien clara en esto. Y a medida que avancemos, vamos a ir entrando en aguas profundas y vamos a ir viendo las gloriosas verdades en forma mucho más abarcante y quiénes fueron los instrumentos en querer anular estas verdades. Querido amigo, que Dios te bendiga. Estudia la Sagrada Escritura como nunca antes lo hiciste. Medita en ella, porque en ellas tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de Jesús. Dios te bendiga. Amén.